Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Proverbios capítulo 30, versículo 24. Proverbios 30, 24. Dice la palabra: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Señor, te damos gracias, bendecimos, te reconocemos en esta noche. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad, y que nos edifiques, Señor, y que nos concedas profundizar en tu verdad y en tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. Las 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas, que se atrapan con la mano, pero habitan hasta en los palacios de reyes. Bien, aquí en este capítulo final de Proverbios, o casi final, pues ya estamos en la parte final de Proverbios capítulo 30 y 31, son los 2 últimos capítulos, encontramos esta consideración del proverbista bastante interesante, porque nos pone a pensar sobre estos animales y su comportamiento, indicando un comportamiento que se puede señalar como positivo, como inspirador, como exitoso, un comportamiento virtuoso también podríamos decir de estos animalitos, a pesar de ser animales por un lado y pequeños por otro. Es decir, no estamos hablando de los animales más imponentes quizá o llamativos desde el punto de vista visual, sino que son animales que incluso, como podemos ver, pues para nadie son desconocidos, ¿no? Y esta reflexión pues es profunda, es importante, porque como todo el libro de Proverbios ha estado en torno al tema de la sabiduría, y este mismo tema pues ha sido explorado, estudiado por nosotros como iglesia, resulta que esta observación de estos animales viene a tratar y reforzar unos comportamientos que se pueden considerar como sabios. Vienen como a darnos un ejemplo de cómo opera la sabiduría basada en el temor de Dios, porque eso ya lo hemos dejado bastante claro con el estudio y el tiempo que llevamos estudiando Proverbios. Es decir, que hablamos de una sabiduría cuya base es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, esa sabiduría que es para salvación. Pues esa misma es la que nos va a conceder estas posibles iniciativas así en dirección a estos comportamientos que están señalados aquí, y que, bueno, no está de más considerarlos, porque es en el contexto, insisto, de la sabiduría que se indica que estos animales son más sabios que los sabios, ¿no? Como si estos animalitos tuvieran o fueran superiores a todos los
seres humanos en su capacidad de reflexionar y en su capacidad de observar las cosas. Y obviamente la capacidad de un animal, como cualquiera de estos que está mencionando el proverbista, no es que sea superior a la capacidad de pensamiento, conciencia, digamos, autodeterminación que tiene un ser humano. Pero resulta que sus comportamientos, por decirlo así, instintivos de estos animales, pues son de más provecho para ellos que los comportamientos del hombre en su necedad, ¿sí? Y los comportamientos del hombre en su vanagloria y en su egocentrismo y en su egoísmo, donde sí sabemos que somos una especie, digámoslo así, superior al resto de las criaturas creadas en la tierra, pero eso no nos ha dado es decir, no nos ha guiado por un buen camino desde el punto de vista de la sabiduría, sino que la gente ha entrado, los seres humanos han entrado en unos delirios, en unos desaciertos, en unas equivocaciones muy preocupantes, donde lo que le está jugando en contra es precisamente su capacidad de pensar, pero es un pensamiento que a pesar de ser a veces complejo, no es alumbrado, ¿sí? Porque hay que entender esto, y es que el pecado entró al hombre, ¿sí? Y la maldad entra al hombre en la desobediencia de Génesis 3, y a quien contamina y a quien perjudica es al hombre mismo, ¿sí? Es decir, no afecta a los animales esa situación que ocurrió en el hombre, no afecta, ¿sí? Sino que el hombre mismo es perjudicado por esa condición donde su pensamiento se vuelve viciado, donde su pensamiento se convirtió, digamos, en un designio de maldad y un designio de pecado y un designio de injusticia y de iniquidad. Por eso es que en Génesis 6 el Señor en su palabra muestra y dice que le pesó al Señor haber hecho al hombre porque todo pensamiento, era mucha la maldad, dice, era mucha la maldad del hombre sobre la tierra, ¿sí? Y todo pensamiento y designio de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto pues es algo que solo la Biblia dice acerca del hombre, pero que por supuesto corresponde con toda la verdad y las evidencias experimentales que nosotros podemos tener día con día, ¿sí? Es decir, de dónde sale la malicia, la envidia, de dónde salen comportamientos bajos del hombre, de dónde sale el pensamiento egocéntrico, de dónde sale la vanidad que es como que leuda todos el pensamiento humano y lo daña, ¿no? ¿De dónde sale eso? Bueno, el pecado y la maldad, insisto, eso entró en el hombre, no afecta a las demás criaturas. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, que estas criaturas, por lo menos que están mencionadas aquí, tenemos claro que no es que sean superiores en capacidades intelectuales que el hombre, pero no están viciadas, ni su condición está viciada, sino que están sujetas a unos instintos que esos instintos son los que son sabios. Y lo que el proverbista está notando o, digamos, resaltando es eso, es el animal en su comportamiento más instintivo y puro nos está dejando enseñanzas, ¿sí? Por eso es que mire usted que en la escritura ahí está ese caso de la burra que montaba Balaam, ¿no? Un vidente que sucumbió ante la tentación, ese es otro punto, tentación a que hacer lo malo, eso es por causa del pecado y la maldad, ¿sí? Que vicia aquello a lo cual el hombre se inclina y que busca y que lo satisface, todo eso está ya viciado desde que el hombre cayó. Pues este animal, esta burra, ¿sí?
está sujeta a instintos, y cuando el ángel de Jehová se muestra en medio del camino estorbando el paso de la burra lo ve, lo persigue y se detiene. Obviamente el Señor quería impedir que este vidente fuera y hablara maldiciendo a Israel. ¿Sí? Y entonces uno ve que la burra es más perceptiva, ¿sí? Más sensible. Y note todos estos criterios, porque todo esto va a irse, digamos, resaltando a lo largo del mensaje, y va usted a notar la importancia de todos estos aspectos para la marcha en la fe, ¿sí? Más perceptivo, más sensible, más práctico también. El animal resulta ser más práctico, y estos animales, en eso es que también su sujeción a su instinto es lo que deja claro que a veces es más práctico comportarse tan simple como un animal y no tan complejo como una persona que, si bien puede pensar, ponderar, filosofar, concebir, pero que está viciado y que obviamente su tendencia es hacia lo malo, hacia un pensamiento donde, por ejemplo, lo práctico es aceptar a Dios, pero escogen no hacerlo, ¿sí? Porque muchas veces, por ejemplo, se puede considerar que el pensamiento de la fe versus el pensamiento de la incredulidad, pues uno podría decir, no, es que más difícil es creer en Dios, y la verdad es que no, mucho más fácil es creer en Dios. ¿Por qué? Porque el porqué de las cosas se explica mejor, mucho mejor, con Dios como opción, ¿sí? De lo contrario, se tienen que entrar en unas falacias y suposiciones y todo esto para sustentar el porqué de las cosas, ¿sí? Entonces ya vemos a un ser humano que es todo menos sabio, es todo menos acertado, todo menos práctico, escoge a veces el camino más complicado desde el punto de vista intelectual, todo por no concederle a Dios la razón. Entonces, ¿los animales van ganando? Sí, claro, porque no están viciados. Ese vicio, esa malicia, ¿sí? Esa sabiduría animal, terrenal y diabólica de la cual habla la Escritura, sí, es una condición muy, muy fuerte, y es muy interesante cómo opera. Rastrearla nosotros en nosotros mismos y en la humanidad nos permite precisamente entrar en los ámbitos de la metanoia, del cambio de la mente, ¿sí? Para comprender por qué es que el Señor tiene un problema con nosotros. Por ejemplo, voy a hablar de esto un momento y luego ya paso a lo de los animales, a desarrollarlo mejor. Hablando de la malicia, ¿cierto? El instinto, el mero instinto que el Señor nos ha, digamos, por decirlo así, sujetado a, es el instinto sexual. O sea, es decir, en nosotros hay un instinto sexual que está asociado con el tema de la supervivencia de la especie, es decir, la reproducción, ¿sí? La prosperidad de la especie en sí, tal como un león macho buscaría una leona hembra para, pues, por instinto, sin calcular nada, pero ellos van a tener unos cachorritos, y esos cachorritos serán una segunda ola o una generación relevo a la especie, y continuarán. Bien. Pero, por ejemplo, el tema sexual, el Señor Jesucristo lo denuncia muy detalladamente. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, porque el ser humano se va a sentir seducido al adulterio, ¿sí? Por unas concupiscencias y deseos no saciados que no corresponden al orden de Dios. Ahí está el vicio, ahí está la mancha, ahí está, digamos, la corrupción en ese aspecto.
Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer, ¿sí?, y la codicia en su corazón, es decir, si somos prácticos en entender es que la mira y prácticamente, digamos, en su mente ya hubo una aspiración, un deseo, una tentación de tenerla, por ejemplo, a esa mujer y de acercarse a ella en el sentido sexual. Y eso es por hacerlo, digamos, por pulir un poco la connotación de eso, pero los deseos que hay detrás de eso son muy personales de cada uno y cada uno los conoce, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quería el Señor? Que no haya eso, que no haya eso. El instinto al cual fue sujeto el ser humano no nos llevaría a eso. O por lo menos no lo haría con vicio, con dolo, con una predisposición. Lo podría hacer sin conocimiento del bien y del mal, eso es otro debate, pero una vez conocido el bien y el mal, es una pulsión dentro de la persona que lo lleva por un camino que transgrede el orden de Dios en ese aspecto sexual, ¿sí? Entonces, note usted ese asunto. Los animales están sujetos a instintos mucho menos complejos, digámoslo así, desde el punto de vista del procesamiento intelectual, pero ellos están protegidos en ese sentido, ¿sí? Luego, el ser humano, entonces, está sujeto a unos instintos viciados, que es por eso que les comento y les aclaro y les presento que obviamente la Escritura lo explica, ¿sí? Ni qué decir de los deseos sexuales que por supuesto ya van contra la naturaleza. Eso ya, porque lo anterior, digamos, puede iniciar como un instinto y la parte intelectual desarrollarlo como pecado, ¿sí? Pero en el otro caso ni siquiera el instinto se involucra en eso. ¿Por qué? Porque en ese caso del homosexualismo y estos comportamientos así, pues esos ya son contra la naturaleza, vicios contra la naturaleza. Entonces, en ese sentido, los animales nos ganan con distancia. ¿Por qué? Porque los animales, bueno, uno, no tienen conocimiento del bien y del mal, no lo pueden discernir ni tampoco lo pueden establecer. Uno, dos, ¿sí? O sea, están en la condición en la que Adán debía estar, ¿sí? En ese sentido, de la perspectiva del bien y del mal. Dos, están sujetos a instintos no viciados. Por lo menos en una observación general. Puede que hayan casos, digamos, de estudio en los que se observe un comportamiento diferente, ¿no? Hay un criterio que quiero mencionar antes de esto. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a un animal cuando se lo sobreestimula en algún aspecto? También caen errores y en desviaciones. Y unos errores y desviaciones un tanto preocupantes, pero sin conciencia. La diferencia es que es sin conciencia. Lo que nosotros podemos entender es que el pecado y la maldad, y es algo que nosotros podemos ir concluyendo sin entrar en riña con las doctrinas de la Escritura, ¿sí? En el siguiente sentido, es que la maldad es como un estímulo espiritual de una entidad en el hombre, y el pecado, la maldad y el pecado es un estímulo, un sobreestímulo, digámoslo así, al hombre, con el cual el hombre por lo general no puede darle batalla al asunto, ¿sí? Y eso está sustentado en el criterio que Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás recompensado, y si mal hicieres, le dice, el pecado está a la puerta, pero tú, le dice, puedes dominarlo. El sobreestímulo. Lo que quería comentarles es que, por ejemplo, se hizo un experimento del comportamiento de unas mariposas, ¿sí?,
frente a unos colores vivos girando en una especie de cilindro. Eso yo no recuerdo, ya tengo rato de haberlo visto y sobrepasado, digamos, ese concepto, ¿sí? Y el cilindro tiene unos colores los cuales hacen que la mariposa se sienta atraída, ¿sí? a ese movimiento y a esos cilindros. Pero lo interesante del asunto es que dejan de sentirse atraídos al género opuesto, digámoslo así, porque nosotros sabemos que en la sapiencia de Dios Él creó varón y hembra, o macho y hembra, en el caso de los animales, y varón y mujer en el caso de los seres humanos, pero cuando hablamos de género hablamos de macho y hembra, básicamente. Entonces ellos, después de esos estímulos llamados supernormales, donde unos colores similares a los de su género opuesto llamaban su atención, en ese cilindro ellos se pegaban las mariposas y luego no atendían los estímulos naturales, sino que lo que estaban viendo, el estímulo era tan cautivador que terminaba por absorberles y generar un comportamiento anormal, irregular, ¿sí? En ellos. Ahí pueden estar ustedes quienes consultan eso, se llaman los estímulos supernormales, ¿no? Y de eso nosotros, por ejemplo, estamos más que llenos hoy. O sea, nosotros estamos en una sociedad de alto contenido pornográfico, de alto contenido de visual. Por ejemplo, usted mire nada más esto cómo opera. ¿Cómo no va a ser una foto de restaurante, de carta de restaurante, un estímulo súper normal? Cuando uno ve, por ejemplo, una hamburguesa perfecta, hermosa, digamos que eso uno le ve, mejor dicho, o sea, lo pone a pensar y lo pone a olerlas. No la tiene al frente y ya uno la está oliendo, ya la está deseando, ya la está queriendo, ¿sí? Y así uno esté, digamos, saciado a veces, esos estímulos visuales despiertan un apetito anormal, ¿sí? Eso es súper normal. Luego tú vas a ver la hamburguesa que te publican y te la pasan y es bastante diferente, no es tan perfecta, ¿sí? No es tan perfecta. ¿No deja de ser apetitosa quizás? Sí, pero que de ahí a que sea, diga usted, perfecta como la muestra la publicidad es otra cosa. Y así es todo, ¿sí? Y así es todo. Estímulos supernormales. Yo lo que entiendo es que el pecado es como eso, ¿sí? El enemigo estimuló la visión de Eva, le dijo, observa el fruto, pues en palabras más, palabras menos, le dijo, con que Dios os ha dicho, y luego dice, y vio, ahí está operando el estímulo, y vio la mujer que era un fruto deseable, ¿sí? Obviamente deseable es, pero debió ser un estímulo supernormal. Sí, bueno, todo eso entonces nos da pie, porque claro, lo que trato de sustentar es que no hablamos de una superioridad intelectual de los animales, volviendo al caso, dejando atrás todos estos planteamientos que nos ayudan a entender el asunto. Por supuesto que no es una superioridad intelectual, es una operación sin vicio, ¿sí? Sin vicio. Hoy diríamos, los animales que no son estimulados más allá de la normalidad, ellos viven una vida, digamos, sin vicio, comen lo justo, se aparean lo justo, no están pegados de pantallas, duermen temprano. Ahora nosotros tenemos un problema serio, un vicio terrible, ¿no? Y es acostarnos a ver el teléfono. Y ¿sabe una cosa? Ya casi no hay, digamos, persona que no esté libre de eso. Porque claro, estamos supremamente estimulados en todos los sentidos. Cuando deberíamos poner nuestra cabeza en la almohada y dormir, a veces ponemos a nuestra mente a andar a velocidades pues anormales y por un horario por fuera de su uso natural. ¿Por qué? Porque estamos así, pero usted no va a ver una paloma, diga usted,
enviciada con una pantalla. No, son libres. O sea, como insisto, o sea, parean lo justo, hacen lo justo, comen lo justo, no las vas a ver gordas, obesas. No. Bueno, usted me dirá, pero las de la Plaza de Nariño sí. Bueno, o las que, qué sé yo, las que quedan frente al Palacio Presidencial en Bogotá también. Claro, estímulos supernormales. Pero incluso ellas no tienen un comportamiento viciado desde la conciencia. Eso es lo que trato de plantear, que ojalá me esté dando a entender, porque eso explica mucho de la maldad humana. ¿Sí? Obvio, hay unas palomas pues, que las alimentan, o ya no tienen que buscarla, simplemente se paran y les tiran, qué sé yo, lo que sea que les tiren, y son unas palomas gordas, ¿sí? Ellas están felices con eso. Pero ese no es el uso normal y el uso natural, digamos, de su especie, estímulos supernormales. Bien, pero me tiene atrapado ese tema y yo quiero darle paso a lo siguiente. No es la cosa con superioridad intelectual de los animales, no. Y el proverbista, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo va a decir eso la Biblia? ¿Sí? Aludiendo que o planteando subyacentemente en ese criterio que la Biblia es un libro inexacto en sus observaciones, y por supuesto que no lo es. Lo que pasa es que hay que entender, no está hablando de una superioridad animal o que son más sabios que los sabios, porque aquí dice, no, porque la hormiga no se propone hacer tal cosa, ni la langosta, ni tampoco la araña o la lagartija, como dice aquí, ni tampoco el conejo o el tejón, que son alternativas de traducción a todos estos animales. No, ellos están sujetos a están sujetos a instintos sin vicio. Nosotros tenemos un intelecto viciado y también estamos sujetos a instintos y aún viciados. Ahí está la gran diferencia. Bueno, dicho eso, entonces leamos lo que dice. Porque si son más pequeñas, si son de lo más pequeño de la tierra, pero son del más sabio que los sabios, según la inspiración del Espíritu Santo, pues bien nos haría prestar la atención, aprender algo de ellos, ¿cierto? Entonces dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Sí? O sea, le dan sopa y seco al ser humano. 1, las hormigas. Hoy sabemos que las hormigas por sí mismas son fuertísimas, o sea, comparativamente, proporcionalmente, una hormiga es 50 veces más fuerte que un ser humano, porque carga 50 veces su propio peso. Nosotros no podemos hacer tal cosa, pero es comparativamente. Las hormigas son cosa pequeña frente a la fuerza de un ser humano, un león, un perro, qué sé yo, un gato, si se quiere, o cualquier otra cosa. Sí, pero entonces, note usted, ¿en qué son sabias? ¿Sí? Que a pesar de que no son un pueblo dotado de gran fuerza en la unidad que conforma lo que es más adelante es la colectividad de esa especie, a pesar de no ser eso por sí mismo, o sea, cada eslabón es muy débil, ¿sí? Muy pequeñito, ¿sí? A pesar de eso, la disciplina que tienen las hormigas es impresionante, ¿sí? Lo laboriosas que son, eso no se las gana nadie. Trabajan, o sea, simplemente hacen las cosas, simplemente las hacen, ¿sí? ¿Y por qué eso es de sabios? ¿Por qué? Porque el ser humano a veces se llena de excusas frente a todo. Se llena de excusas y nos llenamos, ¿sí? Es decir, muchas veces no se obtienen resultados favorables en la vida porque no se trabaja con consistencia. Eso es lo que uno va entendiendo con las hormigas. Las hormigas, dice aquí, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Un detalle, trabajo consistente y anticipación. Eso se ve en las hormigas, ¿no? Trabajo consistente y anticipación. Es decir, ellas preparan su comida para temporadas, preparan su comida, atienden su comunidad, caminan, simplemente lo hacen. Ellas no están aspirando a construir un hormiguero, digamos, lujoso. No. Ellos lo único que es trabajar.
El trabajo sin vicio, ordenado, consistentemente, atención a esto, el trabajo sin vicio, sin ambiciones grandes, ¿sí? Sin ambiciones viciadas, digámoslo así, que ya la palabra ambición ya debería ser alusión a algo viciado, pero complementémoslo. Sin ambiciones viciadas, consistente, organizado, ¿sabe qué? Siempre tiene buenos resultados, siempre, ¿sí? O sea, si usted le pregunta, por ejemplo, a X persona que creó X empresa, ¿sí? Que después sus generaciones subsiguientes viven en unos lujos y en unas comodidades impresionantes, y luego usted va a ver al pionero de eso, lo va a ver como una hormiguita trabajando. Él no quiere tener fama. Él no pensó en las sucursales. Él no pensó en que su marca se volviera internacional. Él pensó en calidad y trabajó. ¿Sí? Así es. Por lo general, habrán sus excepciones. Hoy todo el mundo quiere no trabajar nada y ganar como pensionado y hacer bien y vivir sabroso y facturar de 3.000, dicen mínimo $3.000 o $2.000 mensuales desde la comodidad de tu sofá, solamente monitoreando tal cosa y tal otra. Y sabe, todo eso es antibíblico, antibíblico. La vida sin trabajo es insípida, así se lo digo yo, ¿sí? A la luz de la palabra y también un tantito a la luz de la experiencia personal, ¿sí? Pero entonces hacer las cosas de forma ordenada y consistente, ¿sí? Por eso es que siempre la disciplina y el trabajo consistente le ganará con distancia al talento, ¿sí? Alguien decía, yo no creo en tal cosa como el talento. Un baterista muy bueno, yo lo sigo, excelentes, ¿no? Es pues una cosa salvaje ya por fuera de lo normal. Y entonces, claro, esa es la forma de percibirlo de acá. Pero él dice, yo no soy, o sea, yo no, a mí me dice, ¿qué talento? No, yo estudio 6, 8 horas diarias. ¿Sí? Entonces, no me digas que es, y lo hago por todos los días. Yo no hago otra cosa. Porque a veces uno dice, es que yo quisiera ser mejor quizá en el canto, en el piano, en la batería o en lo que sea que yo haga. Y las disciplinas son paupérrimas, pobres, escasísimas. ¿Sí? No hay preparación, no hay consistencia en el trabajo. Bueno, las hormigas nos dan sopa y seco en eso. Ahí te das cuenta. ¿Por qué? Porque una de las grandes dificultades que tenemos nosotros los seres humanos es concentrarnos en hacer las cosas sin vicio, ordenadamente y trabajar. ¿Sí? El trabajo hace que la persona prospere, ¿sí? Independientemente de cuál sea el trabajo. Así es de tremendo. Cada cual le toca ver en qué escalafón económico está, en qué escalafón social se mueve, pero el trabajo es trabajo y cuando se hace bien prospera, ¿sí? Cuando se hace negligentemente no prospera. Y entonces uno dice, no, es que a mí ¿por qué no se me mueve? No, hablando, yo les comparto un poco, digamos, de lo que rodea el ámbito de las habilidades musicales y de la ejecución musical. A mí este dedo no me responde, dice uno, o esta mano izquierda a mí no me responde como tal persona, como tal otra. No estudias. Te sientas en la batería una vez por semana. Yo le decía a alguien, esa mano derecha no te fluye y no te va a fluir tocando en la iglesia. No, tienes que sentarte, darle una y otra vez todos los días para que seas rápido. Pero la hormiga ni siquiera tiene alguien que decírselo. Él lo hace. ¿Se da cuenta por qué? Entonces tome usted ejemplo de eso. Usted va a ser más sabio si usted es disciplinado en su trabajo y consistente. Y se anticipa, ¿sí? Es decir, todos los días hace su parte en estudiar, en leer, en trabajar, en alistar la casa, en todo. Por ejemplo, las mujeres, que yo reconozco una labor en las mujeres impresionante como amas de casa, es un trabajo, ¿sí? Es un trabajo. Por supuesto que lo es, ¿sí? Y ojalá
tengan el privilegio de dedicarse a su casa y de hacer una labor satisfactoria. ¿Sí? La mujer organizada como una hormiga no se estresa por su trabajo en la casa. Tiene todo listo a su tiempo. ¿Sí? Se organiza y no se deja colapsar por eso. ¿Sí? Y hay gente que tiene sus casas hermosas, ¿sí? Por eso. Por la disciplina, ¿vale? Entonces, lo que uno ve en las hormigas es eso fundamentalmente. Continuemos. Los conejos. Bueno, el tema de los conejos tiene como diferentes traducciones. Algunas versiones lo traducen como tejón de roca, o tejón básicamente, o conejo también. Lo importante es que nosotros nos quedemos con el comportamiento, porque yo no sé si los conejos hagan sus casas en las rocas. No lo sé, ¿sí? Pero cualquiera que sea el animal, dice aquí, que ya sea el tejón de roca o el conejo, dice, pueblo nada esforzado. O sea, no es un pueblo que, por ejemplo, como la hormiga, es así, todo el día trabajando, no. Pero es inteligente en escoger su morada. Ese es un punto importante, ¿sí? Dice, porque claro, no solamente es darle y trabajar consistentemente. Una de las cosas que la sabiduría opera en las personas es escoger bien sus puntos de anclaje, su seguridad, en dónde, ¿sí? Pone. Dice aquí, y ponen sus casas en la piedra. Claro, la piedra es un símbolo ¿de qué? De seguridad, de firmeza, de altura, de inexpugnabilidad, o sea, es inalcanzable. ¿Sí? ¿No le va sonando a usted algo así? Que el Señor Jesús dijo de la siguiente manera, el hombre sabio en su casa en la roca la construyó. Hasta canción hay de eso, yo la cantaba en el colegio. ¿Sí? El hombre sabio construye su casa sobre la roca. Ahora, la roca, obviamente, geológicamente hablando, digamos, geotécnicamente hablando, hay terrenos ideales para esto o aquello, en base en esa, digamos, composición geológica. En el tema espiritual, aquí el asunto es meramente que la roca es Cristo y la fe en Dios. ¿Sí? O sea, usted no me puede decir, yo qué sabio soy, pero tú no tienes fe en el Señor ni en su palabra. Y todos tus proyectos son por fuera del temor al Señor. Y todos tus proyectos son de barro apoyado en el barro y en la arena. De barro por cuanto son obras humanas sin fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y encima de eso, en la arena. Una medio lluvia que le caiga le hace perder consistencia a tu proyecto, a tu trabajo. Pero cuando nosotros ponemos la fe en el Señor, ¿sí? En la roca de nuestra salvación, el rey David decía, viva Jehová y bendita sea mi roca. ¿Sí? Roca, roca, roca. Haga su casa en la roca. ¿Sí? Base su fe y sus proyectos y todo en la roca. Limite su visión con base en la palabra de la roca. Amplíela con base en la palabra de la roca. ¿Sí? No se apoye en su propia prudencia, que no es una roca. No se apoye en el brazo de carne, que no es una roca. No le ponga fe a su empleo como una deidad, porque no es una roca. No se apoye en su carrera, ni en una universidad prestigiosa, ni nada. Si usted logra ser como el tejón o de roca que pone su fe en el Señor, usted ya le puede llover, pero usted no se cae. Y al final de lo que se trata es eso, de que la morada esté segura y el alma esté segura. Entonces, eso es lo que nos enseña el tejón, ¿sí? O el conejo, como sea. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Este punto se diferencia del tema de las hormigas porque no habla de disciplina,
sino habla de dos cosas. De orden sin capataz. Ahí está, de orden por un lado, sin capataz por otro. Y eso es de lo más difícil de lograr, ¿sí? De lo más difícil. Por lo general nosotros necesitamos capataces, ¿sí? Por ejemplo, yo hace un par de cultos comentaba y decía que a los siervos, exclusivamente a los siervos, nadie se me timbra aquí si de pronto está escuchando y va una vez cada mes o una vez cada 2 meses a la iglesia. Bienvenido, usted bien pueda, siga, siéntese y si le sirve creerlo, lo cree y ya, se acabó el tema. Pero los siervos, los que han adquirido compromisos con la iglesia, están obligados a asistir a una buena parte de cultos proporcionalmente cada mes. ¿Por qué? Por esto, orden. O sea, las langostas parece ser que tuvieran capitán, porque todas van en una dirección. O sea, pueden seguir una dirección, pero claro, por lo menos los científicos no, y la observación del proverbista no nos permite pensar que haya un líder, porque uno lo que ve es una masa de langostas. Estos son los saltamontes, ¿sí? Más exactamente. Uno lo que ve es una masa, van cayendo sobre los cultivos como una mancha, ¿sí? Y todas van en una dirección y a veces migran, pero kilómetros, ¿sí? ¿Qué siguen? ¿A quién siguen? Bueno, están sujetos a instintos que no entendemos, ¿no? Pero lo interesante es que todas se forman en un orden perfecto, como dice la Nueva Versión Internacional, mire, que avanzan en formación perfecta, las langostas, qué interesante. Entonces nosotros debemos aprender a vivir en orden, a hacer las cosas en orden en sociedad, y eso también, eso es clave, ¿sí? Y ojalá hacerlo sin capataz. Es decir, que no le digan, tienes que congregarte, no, yo. Tienes que leer la Biblia, no, yo. Tienes que, qué sé yo, cualquier cosa, tienes que estudiar, que no tenga nadie que decírselo. Así, digamos, más o menos esa es como la idea de en lo que este animalito es mucho más sabio porque el hombre, recopilemos, hablando de las hormigas, es indisciplinado, no trabaja, no es consistente en su trabajo, menos confía en la roca. Ni siquiera sabe que hay tal cosa como una roca espiritual. Eso es más grave todavía, ¿listo? Y si hablamos, por ejemplo, del orden, ¿qué diremos? La gente no se casa y viven juntos, ¿sí? Dejan todo para el final. No se molesten por lo que voy a decir, pero entre más ordenado sea uno en solitario, mejor, y evidencia una condición más, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Más sabia, ¿sí? Es decir, a mí me tienen que estar diciendo, por ejemplo, que coma sano, o me tienen que estar diciendo que haga deporte, o me tienen que estar diciendo que ore, o me tienen que estar diciendo que lea, o me tienen que estar diciendo, usted no es muy sabio que digamos. Uno hace las cosas solo, ¿sí? Las hace solo, se mueve, se organiza para ello, ¿sí? Yo siento que el Señor me está hablando, y si me está hablando a mí, no puedo dudar de que Él está hablando a alguno de ustedes, para que, hombre, tanto que hablamos de la sabiduría, pues estos animales nos están ganando y están sujetos a instintos. ¿Listo? Orden, perfecta formación, sentido de autoridad, sin que nadie les imponga nada. Cuando la autoridad no es impositiva, la gente se afloja en todo. Cuando la autoridad no es opresiva, la gente se afloja en todo. Pero eso es por la forma de comportarse del ser humano errónea. No, uno debería funcionar sin que nadie lo oprima, sin que nadie lo esté obligando, sin que nadie lo esté, presionando. Debería. Pero el Señor generoso nos provee liderazgos.
¿sí? En el caso de las langostas saltamontes, ellos no siguen un líder aparentemente, pero nosotros sí, ¿sí? Y nos andamos en formación perfecta en un cuerpo, por ejemplo. Y por eso es que en la iglesia no podemos, ni debemos, ni es conveniente admitir comportamientos de desorden, donde los liderazgos no se reconocen, donde la visión la quiere imponer cualquiera. Si hay mucha gente que ni siquiera sabe para dónde va en la vida, hermano, para tener la visión, por ejemplo, ministerial que Dios le dio a mi padre, al apóstol, eso es único en su clase y eso solo está en una persona, ¿sí? Cuando uno quiere colaborar con una visión que Dios le ha mostrado, allí es con esa persona, ¿sí? Y tiene uno que respetar la visión y tiene que hacer una formación perfecta, como dice aquí, en perfecta formación. Hay una versión que lo dice bien interesante, ¿no? Dice, permítame, es la... A ver, ¿cuál era? Yo la leí, quizás sea la Biblia de las Américas. La estaba leyendo y me hizo detenerme en ella. Sí, y todas salen por escuadrones, ¿sí? Es como un orden militar casi, ¿sí? Interesante. Hay otra versión, también podría ser interesante leerla, dice, los saltamontes, que aunque, la traducción al lenguaje actual, que aunque no tienen comandante, son tan ordenados y disciplinados como un ejército. Bueno, si usted tiene que ser ordenado y disciplinado solito. Casarse si no está en el orden. Ordenar su casa. Poner en orden las cosas. ¿Sí? Si usted siente que no sabe ni por dónde es puerta, como se dice, en el sentido de establecer orden benéfico en su vida, para eso está la sujeción. ¿Sí? Ese es un buen punto o temática de sujeción, ¿no? Entre muchos que a veces nosotros consultamos, no está mal, pero este es uno de los que yo considero importante. Bien, la araña. Aquí también tenemos una situación similar a lo de los conejos y los tejones. Es decir, la araña, aquí dice la araña, en otras versiones dice las lagartijas. Lo mismo, ambas son pequeñas, ambas trepan, ¿sí? Por lo menos sabemos de la mayoría de arañas, ¿no? No importa tanto el animal porque el concepto del proverbista puede estar asociado con un nombre dado a un animal que nosotros conocemos con otro nombre, posiblemente. Eso es lo que trato de decir. Lo que importa es lo que ocurre. Y es la araña que atrapas con la mano. O sea, una cosa es pequeña y está en el palacio del rey. Acá dice las lagartijas que se atrapan con la mano, pero habitan hasta en los palacios de reyes. Mire, ¿por qué? Hay varias consideraciones ahí que a mí me ponen a pensar, ¿no? Lo primero, si usted ve una araña, usted la va a eliminar, ¿sí? La va a eliminar, si hablamos de las arañas. Pero si usted ve una lagartija, usted lo piensa. O sea que a mí más satisfactorio me deja el concepto de la lagartija como traducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es pequeño, ¿sí? Dos, uno lo piensa, porque uno cuando lo ve en su casa, eso no ocurre casi en nuestro clima frío, ¿sí? Pero por ejemplo en lo que es ciudades como Cali, ciudades de la costa atlántica de Colombia, la costa pacífica, las mantienen llenas de lagartijas todo el tiempo. Y uno cuando las ve, obviamente no es que le vaya uno a dar un gustazo verla, porque no, por lo menos yo no soy de ese estilo de que me gusten verlas, pero uno sabe que están haciendo su función y eso es muy importante. O sea, la lagartija ha encontrado su lugar, ¿sí? Y lo interesante, ha encontrado su función y ha hecho que la gente sepa cuál es su función. ¿Sí? Ella, obvio, no se lo propone. Ella no dice, me va a servir del rey
me voy a hacer ver de tal persona para que sepa. No, ellas están, pero uno sabe que se da cuenta. ¿Qué función tienen ellas? Ellas eliminan al bicherío que hay a veces en la casa. Comen polillas, comen moscos, comen moscas, comen, sí, gusanitos, todo este tema. Al final son como agentes de limpieza en miniatura. Y lo interesante es que obvio no se lo proponen, pero ¿sabe una cosa? La función es, o sea, encontrar una función en la vida, después de haber dicho todo lo demás, ¿sí? Puede abrirle puertas muy grandes a uno, ¿sí? Muy grandes, en todos los sentidos, ¿sí? Y es interesante porque no tienen ambición, ¿sí? No, pero son pequeñas. Otra cosa, no se sienten, no, su presencia no llega a ser lo suficientemente incómoda. Y entonces ellas habitan en los palacios de los reyes. Ahí donde hay lujo y esplendor, hay lagartijas. También hay arañas, pero yo más me quedo con las versiones que traducen del lenguaje original. Lagartijas. ¿Sí? ¿Por qué? Por una función y no son carga. ¿Sí? Porque donde se vuelvan plaga ya es otra cosa, pero no llegan a ser carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice eso a usted? ¿Sí? No se trata de querer ser rey ni tener un palacio, se trata de tener función. Por eso Jesús, nuestro Señor, les dijo a sus discípulos, el que quiera ser el más grande entre ustedes tiene que volverse el servidor de ustedes. ¿Sí? A mí me deja esa enseñanza. ¿Sí? Y me deja la enseñanza también de que es mejor tener una función en el cuerpo, así sea similar a la de una lagartija, es decir, pequeña, no muy relevante, pero que no se carga, a ser un copero, un panadero que está cerca en la corte, pero que es desleal, que es carga, que ensucia, que perjudica y que quizás su función no la cumple silenciosamente y como debería. ¿Sí? Entonces, si combinamos estas virtudes, y usted, así se lo digo, mire, si la economía lo permite y ciertas circunstancias se dan, ¿sí? Contextuales, no muy calibradas, no tiene que ser perfecto, pero si usted es disciplinado, usted pone su casa en la roca, además de eso es ordenado y además conoce su lugar en el cuerpo de Cristo y en la sociedad, usted nunca, nunca va a estar varado. Nunca. Nunca. Sí. Porque a usted no le van a decir, váyase de aquí, le van a decir, venga, lo necesito. Trabaje conmigo porque usted es ordenado. Usted no necesita capataz, usted no necesita que le ponga cámaras. Yo lo veo moviéndose todo el tiempo, yo lo veo trabajando. ¿Sí? Diferentes cosas. Bueno, por eso es que son más sabios que nosotros. Vamos a orar.